Ya está todo bien. Ahora sí. Es que si no, no me iban a escuchar. Hola, bienvenidas a todas. Estamos muy contentas que hoy en la otra nos van a presentar la revista feminista de Pícara. Estamos muy agradecidas que ha venido Andrea. Y os dejo con ella. Vamos. Bueno, voy a intentar, si no me oís en algún momento porque bajo la voz, hacerme gestos o algo, que tiendo a hablar más bajito según va avanzando la cosa. Bueno, gracias por venir. Creo que es la primera presentación que se hace en este espacio tan chulo, así que es todo un honor para las Pícaras que sea nuestra revista la que presentamos. Como el espacio es nuevo y no sé si algunas de vosotras, me imagino que nos conoceréis, otras no, así que además de hablaros del cuarto número de Pícara, que es este, que voy a aprovechar para taparme una mancha de café todo el rato por eso, voy a contaros un poco también del proyecto en general, porque bueno, yo creo que para quienes no nos conozcáis es importante que sepáis un poco de dónde venimos, porque a dónde vamos no tenemos ni idea ni queremos saberlo de momento. Nosotras empezamos en noviembre de 2010 y nacemos de la Red Vasca de Periodistas con Visión de Género, en euskera kazetarion berdin sarea. Esta red estaba a su vez en la red estatal, en la red internacional y demás, ¿no? Y lo que hacíamos sobre todo era escribir artículos de opinión, análisis, guías de recomendaciones sobre cuál creemos nosotras que es un correcto tratamiento informativo de la violencia machista en medios de comunicación. Lo que nos encontrábamos con esto, que era o no nos hacían ni caso o nos decían, ah, sí, bueno, pues muchas gracias por vuestros consejos, chicas, pero luego en la práctica no había ningún cambio, ¿no? Y nos hartamos un poco. Nos hartamos un poco de estar siempre de pepitas grillas, de no tener un espacio en el que poder hacer el periodismo que nos gustaba y también de no tener un espacio donde poder leer ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces, con una inversión súper chiqui que pusieron entre dos compas, las únicas que tenían entonces trabajo estable, nos lanzamos a crear una página sin ninguna pretensión. Bueno, teníamos como objetivo, nosotras publicamos por primera vez el 20 de noviembre de 2010 y queríamos que para Fiestas de Bilbo, que son en agosto, y si no habéis estado yo os invito porque es algo legendario, nos conocieran al menos las feministas de la ciudad. Ese era nuestro objetivo, ¿no? Si en agosto en Bilbo la gente sabe que nos hemos montado una revista y que estamos escribiendo sobre haciendo periodismo con perspectiva feminista, nos damos más que satisfechas, ¿no? Bueno, llegó agosto y no solo nos conocían en Bilbo, sino que ya se nos leía de todo el Estado español, incluso empezábamos a recibir visitas de América Latina. Ahora más o menos el 30% de las visitas de Pícara vienen de América Latina. 6 años después, bueno, ha habido mucho curro, pero aún así, pues que sepas que el quitamanchas ecológico no funciona. Pues en este tiempo, claro, hemos currado un montón, no tenemos muy claro tampoco cuál ha sido la clave del éxito. Pocos meses después de empezar, una profa de la uni del País Vasco de periodismo hizo una intervención, una ponencia sobre nosotras y claro, fuimos a ver qué decían de nuestro proyecto y una de las cosas que decía entonces aquella profesora es que habíamos detectado muy bien un nicho de mercado y que habíamos conseguido una buena imagen de marca. Bueno, Yune y yo entonces nos mirábamos en plan, wow, hemos hecho eso, pues sí, debe ser que lo hicimos y eso es una de las cosas por las que Pícara funciona, me imagino que entre otros muchos factores, ¿no? Una de nuestras grandes peleas a día de hoy, desde el principio, sigue siendo que nosotros no nos consideramos ni nos gusta hablar de nuestro proyecto como prensa especializada. Creemos que prensa especializada es el Marca, por ejemplo, que habla única y exclusivamente de deportes, o las compañeras de Salmona Contracorriente, que hacen periodismo especializado en economía, ¿no? En nuestro caso no nos consideramos prensa especializada, sino que lo único que tiene diferente Pícara o especial es que desde el principio dejamos claro que nosotras somos feministas y que desde ahí es donde miramos el mundo. Esas son las historias que nos interesan, esa es nuestra perspectiva y desde ahí trabajamos, ¿no? Al principio, de hecho, ni siquiera hablábamos de periodismo feminista, decíamos periodismo con perspectiva de género. Yo creo que por dos razones. Por un lado, porque tomábamos un poco el nombre de la red de la que veníamos, que ya nos habíamos nombrado como Red de Periodistas con Visión de Género, y por otro lado también yo creo porque nos daba un poco de miedo encontrarnos con muchas resistencias. Cuando nos dimos cuenta que aún diciendo periodismo con perspectiva de género las resistencias estaban ahí, dijimos, pues qué narices, vamos a decir lo que estamos haciendo de verdad, que es periodismo feminista, ¿no? Que nos parece
algo un poco más allá del periodismo con perspectiva de género, que es lo mínimo exigible a los medios de comunicación, ¿no? Si tú haces un reportaje sobre una enfermedad y no dices que eso afecta de manera diferente a hombres y mujeres, pues simplemente tu texto está mal hecho, es incompleto y no nos sirve, ¿no? Pero nosotras no solo queríamos eso, sino queríamos además hacer un periodismo posicionado, crítico, ¿no? Que abogase por la transformación social y que la promoviera, ¿no? Esto del periodismo posicionado lo aprendimos de Diagonal, que quizás para nosotras es el medio más cercano, con el que nos sentimos más identificadas y con el que más hemos aprendido, ¿no? Yo creo que casi todas las pícaras soñábamos con trabajar en Diagonal en algún momento, y ahora por eso también en parte nos hemos involucrado en esto del salto, ¿no? Porque hacen el periodismo que a nosotras nos gusta, ¿no? Y es ese periodismo y ese tipo de medios, Diagonal, La Marea, El Salmón, con quienes queremos mirarnos y con quienes queremos trabajar, ¿no? Hay ahora, y cada vez va a haber más, yo creo, medios que hablen única y exclusivamente de feminismo y sobre temas feministas, pero no es eso lo que nosotras queríamos, ¿no? Queríamos poner en valor o resaltar la figura de la periodista como persona, ¿no? Que de alguna forma traduce todo lo que se está haciendo desde la academia en cuanto a teorías feministas a un lenguaje más cotidiano, porque no todas, o al menos yo, no soy capaz de entender a Butler sin un papel, un boli y un diccionario al lado, y a la vez también contar, ¿no? Que se está haciendo desde el movimiento feminista y todas esas historias que no caben, que no están en los medios de comunicación más tradicionales, ¿no? Estamos viendo, y lo estamos viendo con mucha expectación y a ver hacia dónde va todo esto, que cada vez se habla más de feminismo en todos los medios, o sea, puedes encontrarte textos sobre feminismo incluso en El Mundo, ¿no? En cabeceras que tenemos como más vinculadas a un periodismo más conservador, pero lo que vemos es que esa perspectiva feminista no atraviesa las lógicas de las redacciones. Pues tenemos en todos los medios articulistas que escriben sobre feminismo, ¿no? O periodistas que hacen periodismo feminista, pero eso no atraviesa el medio de comunicación en sí mismo, ¿no? Sino que son como cosas muy, muy concretas o residuales, ¿no? Y tenemos como claramente identificadas quiénes son las periodistas de cada medio de comunicación. Para mí, por ejemplo, nosotros tenemos un blog en eldiario.es, que fue una ventana de oportunidad brutal a que nos conociera muchísima gente, y están haciendo un buen curro, pero por ejemplo yo vi muy claro esto que os digo en El Diario cuando Carolina Vescansas, la de Podemos, llevó a su bebé al Congreso. Aquello no fue tratado en la sección de política por los periodistas de política del diario.es, sino que enseguida se llevó a Sociedad y lo cubrió Marta Borraz, que es una periodista que siempre hace los temas feministas en el diario.es, ¿no? Y aquello, pues bueno, a mí me pareció que desaprovecharon una oportunidad de hablar de estas cuestiones en el espacio que correspondía, que en ese caso era política, porque había sido en el Parlamento. O sea, no puede haber nada más político que aquello, ¿no? Pero como era una cuestión de mujeres, pues se llevó a Sociedad, y en Sociedad pues lo hizo la feminista del diario.es, ¿no? Que tenemos ahí a Ana Requena y a Marta Borraz haciendo periodismo feminista, pero eso luego no atraviesa la lógica de ese periódico, y pasa con El Diario y pasa con absolutamente todos, ¿no? Entonces nosotras desde ahí lo que llevamos intentando estos años, con más o menos acierto, es hacer un periodismo feminista que se reconozca, ¿no? o que tenga dos vertientes. Por un lado la parte más formal periodísticamente hablando, y luego otros aspectos más informales, porque hacer periodismo feminista obviamente es elegir unas fuentes y no otras, es elegir unas imágenes y no otras, unos temas y no otros, pero también es una forma de relacionarnos, ¿no? De entender el proyecto y de poner en valor ciertas cosas que en el periodismo pues no se vienen poniendo en valor, ¿no? Nosotras nos encontramos de frente y nos seguimos encontrando con las críticas a que nuestro periodismo, al ser tan posicionado, al ser tan claramente feminista, va en contra de los grandes mantras de la objetividad y de la neutralidad. Pues bueno, al principio nos afectaba, cada vez menos, y bueno, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos ahí la pequeña frustración de que se nos invita mucho y estamos muy presentes en congresos, en ponencias sobre feminismo, pero es mucho menos habitual que nos inviten a congresos de periodismo en general, ¿no? Y cuando nos invitan a la mesa de mujeres y periodismo, ¿no? Obviamente, porque no conciben que podamos estar en otro lado, ¿no? Y nosotras, bueno, pues estamos, lo que somos periodistas, sabemos que lo estamos haciendo bien, y pues ahí tenemos esa pequeña frustración. También no solo por el ámbito más de nuestros compañeros y compañeras, sino también por la parte de las lectoras, ¿no? Que a veces nosotras, sabemos que los textos que tienen más éxito de Pícara son los que tienen que ver con la agenda feminista propiamente dicha, opinión, análisis, pero bueno, esto no quiere decir que no nos fastidie un poco que hagamos un reportaje. Bueno, iba a enlazar con que hagamos un reportaje, por ejemplo, de que hemos pagado un dineral, porque esto es una de las cosas también que de Pícara siempre se destaca y dice mucho de cuál es la situación del periodismo, y es que nosotras pagamos a todas las colaboradoras y a todos los colaboradores, y esto sorprende muchísimo todavía porque no es habitual. El periodismo está en una situación de precariedad brutal, me imagino que como otros muchos sectores,
pero en este caso, bueno, te ofrecen trabajar y encima te dicen que, joder, que es una oportunidad para ti, que lo hagas gratis, que te enlazan a tu blog, joder, que qué suerte que te hayan elegido a ti para trabajar gratis. Pues nosotras, que nacimos desde la precariedad y también en parte para intentar combatirla, pues desde el principio apostamos por pagar a todas las colaboraciones. Un poco también como